Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Primera de Corintios 15, versículo 51. Y de ese acontecimiento vamos a hablar en este día. Primera de Corintios 15, iglesia, léalo conmigo, en esa actitud de gozo, de libertad, de bendición que Dios proclamó sobre nuestras vidas. Y dice, versículo 51, todos a la palabra de fe. La iglesia infantil puede subir, allí están sus profes esperándoles. Niños de todas las edades, sigan, bienvenidos. Y dice así, léalo conmigo. Léalo conmigo en fuerte y alta voz. Dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. Tome su Biblia en la mano y dígale, Señor, yo quiero ser transformado. Señor, yo quiero ser a tu imagen y a tu semejanza perfecta y completa. Señor, yo quiero levantarme en esa fe y en esa gloria de entender que hay una bendición llamada transformación. Y yo recibo esa transformación para mi vida, para mi alma, para mi espíritu. Aleluya. Una vez más, solamente a quien está a tu lado, salúdalo y dile, de esto se trata, de un acontecimiento. Amén. Dígaselo. De esto se trata de un acontecimiento. Amén. Sí, yo sé que cuando se acercó a su esposo y le dijo que estaba embarazada, dijo el acontecimiento. Pero hoy vamos a hablar de el más grande y especial de los acontecimientos. Y la Biblia lo llamó un misterio. Padre, te damos gracias. Háblanos al corazón, háblanos al espíritu, que tu palabra quede grabada en las tablas de nuestro corazón con punta de cincel de diamante y que no se borre jamás. Aleluya. Ponte cómodo, amado hermano. Y hablamos del más grande acontecimiento de todos los siglos y acontecerá como lo acabamos de cantar. Un acontecimiento, voy a definirlo primero, me gusta que sepas de qué estamos hablando. Es un suceso o hecho relevante que cambia nuestra historia para siempre. Y un hijo es un acontecimiento, un matrimonio es un acontecimiento, pero el arrebatamiento de la iglesia es el acontecimiento. Y vamos a hablar de ese acontecer. Es algo inusitado, es algo que es raro, es repentino, que nadie lo sabía. Jesús no dedicó mucho tiempo a los discípulos, no les especificó mucho. La única palabra que salió de la boca del Señor Jesucristo con respecto a su regreso es: me voy a preparar morada para ustedes, pero regresaré y los llevaré a mí mismo. La expresión que va a utilizar el Señor Jesús todo el tiempo que habla de recoger a su iglesia es: los voy a traer a mí mismo. Es una expresión muy hermosa. De hecho, me fue impresionante el estudio del acontecimiento porque me encontré con una revelación que me tuvo llorando y de rodillas toda la semana, porque cuando construimos esta casa me era impresionante imaginarme que Dios le dijo a David, un hombre conforme a su corazón: no, tú no me construirás casa. Y siempre me ha magnificado eso en mi corazón. Yo digo, Señor, ¿cómo pudimos nosotros, tú y yo, construir casa si hay personas a las que les has dicho que no? Pero me encontré con algo que Él mismo me reveló. Desde que Él vino a hablarme de Conciencia Maranata, ha sido un despertar. Lo describo de esta manera: letritas saltan a mis ojos y penetran mi corazón, porque no puedo decir otra cosa. Tengo que decirle que por eso comienzo con 1 Corintios 15, 51, porque es un misterio. Un misterio que Dios le quiso revelar al apóstol Pablo y que a mí y a la iglesia de Jesucristo nos los ha hecho progresivamente. La revelación es progresiva o sucesiva. Hay revelación que es un suceso, el Señor nos choca con ese acontecimiento y nos dice: esto es lo que sucederá. Pero la revelación Maranata es progresiva.
el Señor nos va dando lo que podemos conocer. Y yo siempre creí, y soy una lectora escatológica profunda, pero siempre creí que era en el rapto de la iglesia que nos íbamos a encontrar con David, con Abraham. Y dije, ay, por fin conoceremos a David cara a cara, qué bendición será verle. Sé que tu sueño no es ver a David ni a Moisés, por supuesto que nuestro sueño es ver a Jesús y tirarnos a sus pies, yo lo sé. Y lo cantamos ahora cuando decimos buscaré su rostro y le veré, y cuando entre al cielo solo me puedo imaginar que será grandioso. Pero me encontré con una sorpresa impresionante que me voló los sentidos, y Dios nos sobrepasa en amor. No estará en el rapto de la iglesia David ni Abraham. No estará en el rapto de la iglesia Moisés. Y quería decirle yo al Señor gritando, esto es increíble, porque personas que dieron su vida por Cristo como Elías, bueno, Elías ya está allá, como Enoc, que también se fueron, y todos los buenos santos del Antiguo Testamento, ninguno participará del arrebatamiento. Y no es porque no hayan sido maravillosos y exclusivos en su santidad para con Dios, pero ni Noé, ni Daniel, ni Jod, que son las personas que Ezequiel dice que son verdaderamente gratas al corazón de papá, participarán del rapto de la iglesia. Porque el rapto de la iglesia es para la iglesia gloriosa. Y la iglesia gloriosa nació en Pentecostés. Y es la iglesia que conoció a Jesús en persona. Jesús se los dijo a sus discípulos, muchos de los que están en el cielo quisieran ver lo que ustedes ven, pero no lo verán. Y también incluía ahí el arrebatamiento. Y me fue grato caer de rodillas y decirle, Señor, me sobrepasas. Un David, un Daniel. Y el Señor le dijo a Daniel, en su tiempo, cuando llegue el momento, tú también resucitarás. Y sí, ellos también van a ser transformados con nosotros, pero no en el arrebatamiento. Y de eso hablaremos hoy, para despertar en ti un interés verdadero por hacer parte de la iglesia gloriosa. Se los digo, Jesús lo dijo, hay algunos de los que están aquí que no morirán sin ver la gloria de Dios. Y se refería en parte a todo lo que veremos en esta tierra. Pero hoy el acontecimiento que es poder hacer parte de la iglesia gloriosa, porque ahora yo entiendo, la iglesia gloriosa es un concepto que papá me dio. Yo ni siquiera sabía dónde lo decía, hoy lo sé, pero siempre que ha venido un concepto a mi espíritu y da vueltas en mi espíritu, es el Espíritu Santo quien lo colocó y después lo leo en la iglesia. Siempre me pregunté qué tenía de especial la iglesia gloriosa. Y bueno, te voy a decir qué es la iglesia gloriosa. Es una iglesia que ama agradar a Dios. Es una iglesia que en verdad está preocupada por agradar a Dios. Y la mejor forma de agradar a Dios es agradando a los que Él ama, ¿cierto? Siendo parte de una iglesia que 181 veces, dice el Nuevo Testamento, debe ser cordial con los unos y los otros. 181 veces dice el Nuevo Testamento que nuestra medida de iglesia gloriosa se mide por lo que hagamos los unos con los otros. Y nadie jamás se imaginó, y también por eso lloré muchísimo, que no saludar a un hermano le implicaba no hacer parte de la iglesia gloriosa, que murmurar de un hermano le implicaba no ser parte de la iglesia gloriosa, porque la gente empezó a entender que ser parte de la iglesia gloriosa era no adulterar, no fornicar y no robar o no matar, como dijera el pueblo católico. Pero ser parte de la iglesia gloriosa no son acciones externas, porque las acciones externas, que es rasgar los vestidos, pero no rasgar el corazón, no hacen la diferencia en el reino de los cielos. En el reino de los cielos lo que hace la diferencia es circuncidar el corazón. Y la iglesia empezó a entender que Dios estaba evaluando acciones. Entonces que de pronto Dios se puso un tricito bravo porque yo miré mal a alguien y dice, ay, qué fastidio, no le saludo. Pero simplemente Dios no está viendo mi acción de niña inmadura y tonta e ignorante. Lo que Dios está viendo es lo que realmente hay en la profundidad de mi corazón. ¿Qué fue lo que me hizo mirar mal a alguien? ¿Qué fue lo que me hizo? Y el Señor dijo, realmente tiene un corazón malo, porque el corazón bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el corazón malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Entonces las acciones le muestran al Señor lo que realmente hay en nuestro corazón. Y realmente me gocé como nunca, me arrodillé, lloré. Mi esposo estaba, porque yo en mi casa tenía un acontecimiento, porque estaba enloquecida y henchida de amor de saber que ni David ni de Abraham, siendo Daniel lo que era, que no hay nadie como Daniel en las escrituras, solo lo supera el Señor Jesucristo, ni siquiera José, no estará en el arrebatamiento, y tú y yo sí
estaremos. Y eso me sobrepasa, porque no puede haber tanto amor que el Señor sabe nuestros defectos, conoce nuestros pecados y nuestras deficiencias, pero quiere que hagamos parte de su iglesia gloriosa. Y espero poder impartir un poco de lo que me hizo sentir el Espíritu Santo. Un día Él vino a mi casa y me dijo: conciencia maranata, ¿cuándo vas a tener conciencia maranata? Y la palabra fue: el Espíritu y la iglesia dicen ven. Y yo dije: sí, yo soy iglesia. Mi espíritu tiene que decir ven, mi espíritu tiene que anhelarte, mi espíritu tiene que querer irse contigo, pero tengo que decírselo a mi cara, ¿cierto? Porque es que a veces, ¿cierto? Tengo que decírselo a mi cara, porque yo no puedo estar, sí, yo me quiero ir contigo, y llorando. Acabamos de cantar, ¿cómo es que dice esta última canción? Ya no habrá por qué llorar, será un gozo sin final. Y eso es lo que es Maranata. Así que dicho esto, déjame contarte qué es un acontecimiento. Es algo inusitado porque no ha subido en corazón de hombre. Nadie lo sabía, nadie se imaginaba. Por eso fue que cuando Pablo dijo, es un misterio, y un misterio, la palabra misterio es quitar el velo. De hecho, la palabra griega es apocaliptos, de donde viene la palabra apocalipsis. Y la palabra apocalipsis está más de 200 veces en toda la Biblia. Nosotros la llevamos al libro del Apocalipsis porque antes no. Pero cuando el Señor dijo algo de preparativos, ustedes que alcanzaron el fin de los tiempos en Lucas, Él estaba hablando de Apocalipsis. Y cada vez que aparece la palabra apocalipsis está diciendo, les voy a quitar el velo. Ustedes no seguirán pensando qué son. Ahora tengo una revelación que le escuché al pastor Alducin, a quien todos respetamos y sabemos que en castellano, él y Misión son en castellano, ¿no? Son las personas que más saben de escatología. Sin embargo, cuando pienso y hice la diferencia, y si quieres saber más acerca de la Iglesia Triunfante, allá en Facebook puede encontrar una predicación. Todos los meses tenemos un domingo de conciencia maranata. En el domingo de conciencia maranata de alguno de nuestros meses está la diferencia entre la iglesia gloriosa y triunfante. Hoy el tiempo no me alcanza, pero ¿cuál es el propósito? Yo no estoy aquí para crear en ti temor con respecto a tu salvación. Yo no estoy aquí para crear en ti temor para que tú digas, me iré o no me iré en el rapto. Para que tú digas, estoy recibiendo del Señor o no. Ni tampoco estoy aquí para darte una línea de sucesos que no serán cambiados, que son una cuenta regresiva, que se podrá hacer el 543 después del rapto de la iglesia, porque ya está escrito todo. Yo estoy aquí solo para decirte que te lo puedes perder, el acontecimiento, por cosas que al mundo le son insignificantes, por cosas que al mundo no le son pecado, pero a nosotros sí, porque al que más se le perdona, más ama. Y al que más se le da, más se le exige. Tal vez a otro le sea permitido mirar mal a los demás y no saludar. Tal vez a otro les sea permitido no perdonar en su corazón y tener descortesías. Tal vez a otros les sea perdonado tener justicia por su familia en el corazón, pero por el resto de las personas no. Tal vez a otros les sea permitido eso. Pero no, ¿y a qué me refiero? Porque a veces te están contando algo y lo primero que te sale, sí, es que esa gente, y debieran ser mejores, y no sé qué. Y uno dice, a veces es Natán frente a ti, diciéndote que ese hombre descortés, grosero, intolerante y no perdonador eres tú. Y a veces piensas que es otra persona y te paras como Natán. Pero eso, amado del Señor, podía sacarte de la lista. Así que, ¿cuál es el riesgo? Tenemos dos riesgos. El primero, no estar listos para el acontecimiento. Gravísimo que no estemos listos. Por eso nuestro segundo o tercer sermón Maranata es, tienes que estar preparado. Pero hay una cosa muy grave, muy, muy grave. La primera es no estar listos. Esa es muy grave, pero la otra me parece peor. Y es no ser invitados. No ser invitados a este acontecimiento. Porque se requiere una invitación con letras de oro para estar en el acontecimiento. Se requiere una invitación. Como hoy que acabamos de participar de la mesa del Señor, sellamos esa invitación. Cada vez que participamos de la mesa del Señor decimos, estas son las arras, aquí estoy preparándome para ser parte del acontecimiento. Pero el acontecimiento será inusitado, el acontecimiento será exclusivo y vamos a reconocerlo como exclusivo en este día. Así que, mis amados, hoy no vengo a decirte desde la desesperanza,
sino desde la gran esperanza. Y lo primero es que el acontecimiento es exclusivo. Y exclusivo significa singular, que no es para todos. Y Jesús sí quisiera que fuera para todos. Pero no depende de Jesús, depende de nosotros. Depende de cómo vivimos nuestra vida con temor y temblor cada día de nuestra vida. Porque es que el día que te paraste enojado porque se te quemó el arroz y después llegaste a tu trabajo y miraste mal a quien estaba a tu lado y después le contestaste mal a tu jefe y después llegaste a la iglesia y el que estaba en la puerta de ujier para abajo, todos, nadie vale nada. Tú no sabías que ese día era el acontecimiento. Tú no sabías que ese día era el día que el Señor iba a venir. Nadie lo sabe. Cuando yo era chiquita, el acontecimiento no era bueno, el acontecimiento podía ser un atraco. Y entonces mi abuela nos ordenaba, mi hermosa y santa abuela que está con papá en los cielos, me hace el favor y se echa un poquitico de azúcar o sal, y no como agüero, sino decía, si alguien se le acerca a usted, se lo echa en la cara. Usted se reiría, pero yo en mi falda del colegio tenía azúcar o sal, y no como agüero, era que en mi barrio era un poco peligroso. Y mi abuela decía, Estelista también decía, y lo digo con gran respeto, debajo de su ropa usted tiene que llevar una ropa impecable y honorable, porque usted se puede caer, usted se puede enfermar, y si usted termina en el médico que hace todo suciecito. Y eran cosas que eran preparación para un comportamiento que como niñas teníamos para que no llegue allá, lo digo con toda displicencia, perdóneme la descortesía, con los cucos sucios al médico. ¿Y qué era? Una preparación, una cualquiera preparación. Pero hoy nos dice el Señor que no solo serán las ropas íntimas, sino las ropas espirituales que estarán con mancha o estarán con arruga. Yo le pido al Espíritu de Dios que te muestre tus vestidos, que un día puedas ver tus vestidos. Hace poco menos de un año yo veía a una niña con sus vestidos. Cuando le ponían la falda le quitaban la chaqueta. Y el Señor decía, no se acomoda al vestido. Y yo trataba de mirar si el vestido estaba arrugado o manchado, pero como el Señor no permite que juzguemos a nadie, el Señor no me lo mostraba. Solo me mostraba que no podía colocárselos, no cabía todavía los vestidos que van a ser los que nos den derecho a estar en el cielo. Entonces, Efesios 5:26 dice, ¿cómo quiere el Señor a su iglesia? Hoy voy a pedirle que si no lo puedes leer ahora mismo, lo leas acá en pantalla, pero que lo anotes. Esto quizás sea lo más importante. Cuando usted pasa una hoja de vida, a usted le dicen, estos son los requisitos sine qua non, y este es el perfil, y si usted algo de lo que está acá no lo tiene, no cabe en este trabajo. Pues esto es más que un trabajo. Y Efesios 5:26 dice así, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Este versículo es maravilloso. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús con usted y conmigo? Presentarnos a sí mismo. Él se va a presentar a su propia novia. La novia es usted. Y dice cómo quiere la novia. Acá tenemos nuestro tema inicial, Maranata. Una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante. Acá tenemos la iglesia que se va con el Señor. Una iglesia gloriosa. ¿Y qué es la característica de la iglesia gloriosa? No hay en ella mancha, ni hay en ella arruga. Me encanta cómo el Espíritu de Dios es claro, porque nos dice ni ninguna cosa semejante, sino que fuese. En Colombia decimos fue que fuese, porque no es una expresión de nuestro castellano correcta, pero en la Biblia la aceptamos como correcta y dice santa y sin mancha. NBI dice una iglesia radiante, sin ninguna imperfección. Impresionante. PDT dice llena de esplendor y belleza, porque para esto Cristo murió, para que nosotros seamos radiantes, llenos de esplendor y de belleza. Y ese esplendor y esa belleza se describe en nuestro carácter y en nuestro comportamiento. Jesús dice, y si tú solo eres amable con los que son amables contigo, ¿qué diferencia hay entre los inconversos y tú? No eres iglesia gloriosa, eres igual que un inconverso. Pero si tú eres amable con los que no son amables contigo, eres iglesia gloriosa. Así que Efesios va a terminar diciendo, voy a pedirle que lo lea en su casa, Efesios 5, aprendan a amar, es lo primero que va a decir. Imiten a Cristo.
Que no haya en ustedes la más mínima indicación de que ustedes no aman a su iglesia. Yo cuando leí esto dije, Dios mío, que no haya, porque es que las personas piensan en la iglesia como el edificio y ese es el templo y lo amamos. Yo cuando salgo aquí a orar a las madrugadas o en los tiempos de oración miro para todos lados y digo, de verdad, esto es muy hermoso. Dios hizo algo hermoso, lo hizo todito Él con sus propias manos y su propia sabiduría, pero se va a quedar en la tierra cuando Dios lleve a este templo, a esta iglesia que somos cada uno de nosotros. Su iglesia es cada uno de nosotros. Y ante el Señor nosotros no sabemos, voy a decirlo con mucha displicencia, perdóneme, si el celador, si el indigente, si el campesinito de la última vereda, del último rincón de Boyacá, ante los ojos del Señor es más iglesia gloriosa por su comportamiento, por su carácter, por su forma de ser. Jesús nos exhortó a través de uno de sus hermanos, Santiago, hijo también de María y de José, a que si entraba a la casa de Dios una persona muy elegante, oliendo muy a rico, con todos los perfumes y las riquezas, le amáramos y tuviéramos misericordia de él, porque cuán difícil es a los ricos entrar al reino de los cielos. Pero que si entraba un indigente cuya ropa olía feo y cuya apariencia era de suciedad, también le amáramos y lo tratáramos como trataríamos a la persona más rica que Dios trajera a la casa de Dios. Porque el Señor nos dijo, en eso me agradarán a mí y serán iglesia gloriosa. Así que, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Voy a decirlo como lo dice Efesios. Mirad con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Y entonces cuando el Señor dice eso en Efesios 5, nos dice, mire su manera de vivir, porque puede ser hoy, puede ser esta mañana, puede ser esta tarde. Bueno, la Biblia siempre nos dice de noche, y obviamente para algunos será de noche y para otros será de día. Sabes que al otro lado del hemisferio es de noche en este momento, que acá es de día. Pero el Señor dice, mire cómo vive. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que vivir saber cómo vivimos? Para no perdernos el acontecimiento. Porque si no miramos cómo vivimos, hay varias listas en la Biblia y dice, los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, los borrachos no heredarán el reino de los cielos, pero también dice los intemperantes. Y intemperantes es quienes no cuidan su temperamento, quienes siempre están con la espada desenvainada y no la del espíritu, quienes siempre están con guantes y listos para la pelea, y como me la pinte se la coloreo, pero mientras la colorea se perdió del acontecimiento, porque por su carácter no tratado por el Espíritu Santo no puede ir al cielo. Entonces hablemos de dicho acontecimiento para despertar en nosotros un interés sobrenatural, lo que en esta casa hemos denominado conciencia maranata. No sé si sabes qué es conciencia. La psicología la define como la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero, ¿qué es lo malo de la conciencia? Que la conciencia puede ser enseñada y debe ser enseñada. Pero, ¿qué es lo malo? Que yo le puedo enseñar lo que yo le quiera enseñar. Y si yo le digo a mi conciencia que no saludar es correcto, que mirar a alguien es correcto, que atreverse a poner una punta del pie en el altar con mal carácter es correcto, mi conciencia va a vivir de esa manera. Y mi conciencia va a creer que yo me puedo parar aquí en cualquier condición, enojado, triste, bravo, sintiéndome mal con otra persona, y que yo puedo vivir de cualquier manera. Y si yo le enseño eso a mi conciencia, es como si yo le enseño a mi conciencia que puede robar y que 1,000 pesos es diferente a 1,000,000, que lo que pasa es que 1,000 pesos o 20,000 pues son necesarios. Si mi conciencia piensa que eso es correcto, para mi conciencia no va a ser pecado. Por eso conciencia es el acto consciente, soy redundante, de decirle a mi conciencia, eso está mal, eso está mal. Aquí en la tierra y en Cafarnaúm y hasta la última de la tierra, el que llega saluda, el que sale se despide, y el que conoce a un creyente cruza la calle y le da la mano y no le hace hola desde el otro lado, porque somos creyentes, lavados por la sangre preciosa del Cordero. De hecho, cuando Jesús le dijo a los 70, porque sé que hay biblistas al otro lado de esos tenaces que solo cogen la Biblia como bibliesas para saber a quién le dicen, la Biblia no dice eso. Les dijo, no saluden, se refería al hecho de lo que era un saludo, porque un saludo en Israel podía durar hasta 2 horas,
porque una persona tenía la obligación mientras saludaba, debe ser de ahí que yo saqué esa conciencia del saludo, de lavarle los pies a la otra persona, porque la gente iba por caminos polvorientos y por caminos sucios y por caminos peligrosos, y entonces tocaba tomar agüita de la que uno cargaba, que era suya, lavarle los pies, limpiarle la frente, compartir comida, pues eso tomaba 2 horas. Entonces Jesús les dijo, en esta misión no saluden a nadie, es decir, no se queden 2 horas con cada persona. No les dijo es, ni buenas tardes digan, no, lo que les digo es, no se queden las 2 horas de rigor, saluden un poquito más poquito, media hora, pero saluden. Entonces, cuando pensamos en eso, ¿por qué nos podemos perder el acontecimiento? Lo primero que voy a aclarar es quiénes son los que van a participar del acontecimiento. Y aquí fue donde el Señor me voló los sentidos, porque me morí cuando Él dijo que Daniel y Abraham no. Dirá usted, pero la pastora solo quiere a Daniel y Abraham. No, es que son los que se me ocurren cuando pienso rápido. Pero si viera yo cómo quiero a un hombrecito que ni siquiera ha ido a israelita, y le pido a Dios que lo salve, que fue una persona que le juró lealtad a David en el momento más difícil de la vida. Creo que no lo conoces, se lo presento, se llama Itai, y era de los heteos. Imagínense que el hombrecito era por allá primo hermano de Goliat, pero se vino a ser amigo de David. Y cuando David le dijo, pero ¿para qué se va conmigo? Usted quédese allá, que usted acaba de llegar a vivir a Israel, a usted Absalón lo va a preguntar, lo va a perdonar, y usted queda acá, quédese. Y le contesta Itai con la característica de los hombres que van a estar en la iglesia gloriosa. Para mí el rey no está donde está David. David está en el desierto, yo voy con David al desierto. David come mute, yo come mute con David. David vuelve al reino, yo vuelvo con David, porque para mí el rey eres tú. Y son de esas cosas que tú dices, y él no va a estar en el rato. Personas que son capaces de tener esa lealtad para contigo, de ir a la inmunda contigo y de ir a la felicidad contigo. Y uno dice, ay, yo quiero de esos en el reino. Pero bueno, él no era israelita. Ahora, ¿quiénes son? La iglesia gloriosa está conformada por 2 personitas. Y la Biblia nos dice, ahí mismo en Tesalonicenses 4, primera de Tesalonicenses 4, la Biblia nos dice quiénes hacen parte de la iglesia gloriosa y quiénes serán los arrebatados. Porque, ¿qué es lo que nos dice Tesalonicenses? Que el Señor nos enseña esto para que nosotros sepamos cómo será la cosa. El verso 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No te dijo, yo no me estoy inventando nada, esto me lo dijo el Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, hay 2 personas que conformarán la iglesia gloriosa. Yo sé que a veces estas cosas parecen un poco difíciles de comprender, no son tan claras. ¿Dónde está Nicolás? No todos somos Nicolás para entender a la primera, ¿cierto? La escatología, pero a veces nos sucede. ¿Y qué es lo que sucede con la escatología? Que todo está claro, es transparente, es radiante, el día que el Espíritu Santo no lo quiere revelar. Y como que uno descubre el agua tibia, siempre estuvo ahí. Pero no lo habíamos visto porque los ojos no nos habían sido quitado el misterio. Hoy Dios vino a quitarnos el misterio y 2 personas hacen parte de la iglesia gloriosa, los que durmieron en él. Ayer ministramos unas exequias de alguien que durmió, hermosas. Saber que una persona hasta el último día de su vida le sirvió a Dios y ahora está con papá es una alegría muy grande. Y son esas exequias que todo fluye, que la presencia del Señor es gloriosa, que a sus seres queridos no cristianos están, sí, mi hermanito está en los cielos. Es algo tan lindo porque es la certeza que da ser parte de la iglesia de Jesucristo. Ellos, los que durmieron en él, cada persona que después de Pentecostés hasta hoy, durmió en el Señor, y nota, no dice murió, porque después del Señor Jesucristo que pagó por nuestros pecados, la paga del pecado es la muerte, nadie que parta con el Señor morirá. Ahora, ¿por qué el Señor nos quiere librar de la muerte? Porque la muerte es dolor, la muerte es sufrimiento, pero tú no morirás, sino que dormirás. Algunos de nosotros dormiremos, otros de nosotros iremos en el rapto, le toca al Señor saber quiénes. Pero ¿qué es lo que tenemos que saber? Los que durmieron son la primera lista. La segunda parte dice,
Después nosotros los que vivimos, los que estemos vivos en el día del rapto, nos llamaremos los redimidos. Entonces mira que el profeta Isaías cantaba, volverá nación cantando los redimidos del Señor. Somos nosotros. Dele las gracias a Dios, y yo siempre digo, levanto mis manos, ay, gracias Señor, volveremos a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre nuestras cabezas. Le cuento algo, cuando estaba en la Universidad de Teología y cantaban eso, a mí no me era tan glorioso como hoy. Yo decía, eso es una canción. La canción dice así: volverán los redimidos de Sión, volverán a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Y yo cantaba eso y no me sonaba tan como hoy que sé que yo soy de los redimidos. Inmediatamente entramos a la lista, nos suena bonito, ¿cierto? Inmediatamente nosotros pertenecemos a la lista de los redimidos, decimos, ay sí, yo quiero eso. Entonces, ¿quiénes son la iglesia gloriosa? Los que durmieron en Cristo Jesús y los redimidos. ¿Cómo será esto? Tratemos de decirlo como lo dijo el apóstol Pablo. Primero, Dios traerá consigo. Es decir, que cuando el Señor venga en la nube, Él traerá consigo a los que durmieron. Tomará a los que vamos subiendo, a los que, gloria a Dios, nos despegamos del piso. Déjeme decirle que cuando estamos cantando y yo hago esto, que además es una pausa activa obligatoria de los que estamos sentados todo el día, tan pronto yo hago así, yo digo, podía ser en este instante, Señor, podíamos irnos ya. Siempre que se me despegan los pies del piso, como el hermano Yeye Ávila solía decir, cuando se te despeguen los pies del piso, ya la hiciste. Pero si los pies se quedan amarrados al piso, preocúpate, decía el pastor Yeye. Entonces yo cuando despego los pies del piso digo, Señor, puede ser hoy, puede ser ahora. ¿Quiénes nos vamos? La iglesia gloriosa. Quienes durmieron en Él o quienes por gracia del Espíritu Santo estemos vivos en el momento del arrebatamiento, de el acontecimiento. ¿Qué sucederá después? La Biblia dice que es donde comenzamos en este día, 1 Corintios 15, 51, todos seremos transformados. Es decir, que los santos de Pentecostés hasta hoy y nosotros seremos transformados al mismo tiempo. Y esa es la iglesia gloriosa. ¿Qué tiene de diferente esta iglesia gloriosa, maravillosa y especial? Que estará en las bodas del Cordero, que recibirá un permiso especial de estar en la presencia del Señor. Entonces, ¿qué es la propuesta que nos hace el Señor hoy al contarnos esto? Que David, que Abraham, que Moisés no hacen parte de su iglesia gloriosa, pero sí harán parte, y ahora te lo voy a contar en el segundo servicio, de una iglesia que van a ser los primeros habitantes del milenio. Pero no sé cómo será el tema de las bodas del Cordero con ellos, te lo explicará Dios en los cielos. ¿Qué es lo que hace exclusiva a la iglesia gloriosa? Que participará de las 7 bienaventuranzas de Apocalipsis. Por eso es que Apocalipsis dice, bienaventurados los que son dignos de participar de las bodas del Cordero. Nosotros pensábamos que absolutamente todos, pero es la iglesia gloriosa. Y por eso Dios le pide a su iglesia gloriosa que se comporte como gloriosa. Por esto es que el Señor no quiere niñerías, ni inmadureces, ni tonterías en medio de nosotros, porque es que Él no se puede imaginar que una iglesia gloriosa que va a participar del cielo se comporte como terrenal y se comporte como que Él no ha sido ni siquiera lavado por la sangre del Cordero. Entonces, cuando pensamos en eso, mis hermanos, ¿para qué es esta explicación del Señor? ¿Qué sucederá? Primero, traerá el Señor Jesús a los que durmieron. Segundo, ellos resucitarán. Por eso una de las bienaventuranzas de Apocalipsis es, bienaventurados los que participen de la primera resurrección, porque participarán también del rapto de la iglesia, porque ahí es la primera resurrección. Después de que ellos resuciten, Dios recogerá a los redimidos. Mateo 24, me parece que el verso 31 dice, Mateo 24, 31 dice, de todos los rincones de la tierra Dios escogerá a sus escogidos, levantará a sus escogidos, y después todos los resucitados y nosotros
seremos transformados. Ahora sí vamos a ver al apóstol Pablo, ahora sí vamos a conocer a Apolos, a la lamentada Priscila y Aquila y todos aquellos que en Romanos 14 dice Pablo, me los saluda porque ellos son iglesia y me los trata con cariño porque ellos han trabajado para mí. Nos vamos a ver, vamos a ir sí todos a coger a la pobrecita niña que estaba en la puerta esperando a Pedro en la oración y no le abrió la puerta y le vamos a decir mucha, ¿no? El Pedro allá afuera sufriendo y usted no le abría la puerta, ¿cierto? Y todas esas cosas que nosotros conocemos y que ellos no saben que nosotros conocemos. ¿Y cuándo va a suceder? Cuando se cumpla la promesa de Juan 14:3, donde el Señor le dijo, me voy a preparar morada para ustedes y vendré y otra vez los tomaré a mí mismo. Ustedes me pertenecen a mí. La iglesia gloriosa, amén. Así que la victoria final de poder pasar con el Señor toda la eternidad viene de la iglesia gloriosa. San Juan capítulo 6, en el versículo 39 y 40 dice, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de ser de esta iglesia gloriosa? Porque esta es la voluntad del Dios el Padre. Para esto Él me envió, porque de todo lo que Él me dé, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es la razón de ser? El Señor no quiere que se pierda nadie. El verso 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo tenga vida eterna y que yo lo resucite en el día postrero. Otra vez Jesús nos habla de la primera resurrección. ¿Cómo es el acontecimiento? Todas las reuniones Maranata te lo he contado y no voy a dejar de contártelo hoy. Sonará la trompeta. Habrá una reunión, los resucitados y los redimidos, todos los resucitados son también los que durmieron, todos seremos transformados. Las vestiduras blancas que tenemos simbólicas hoy, sin mancha y sin arruga, se convertirán en vestiduras resplandecientes. Y en ese momento, los transformados iremos con Él a la patria celestial. Será una reunión familiar porque allá estarán tus seres queridos que partieron, tu mamá, tu tía, tu abuelita, tu esposo y las personas que partieron. Y será una reunión exclusiva, por eso el arrebatamiento es exclusivo de elegidos. Y los elegidos están formados, ahora sí sabemos porque Jesús dijo, muchos son los llamados, pero son más poquitos los elegidos, porque los elegidos son la iglesia gloriosa, que participará del acontecimiento que nosotros llamamos arrebatamiento. Así que en verdad es un misterio, porque Jesús no se lo reveló a sus 12, determinó ni a los 70 ni a los 120 en Pentecostés, sino determinó revelárselo al apóstol Pablo por una razón que entenderemos en el cielo. De pronto él tenía esa unción de poder enseñárnoslo a nosotros como hoy nos lo enseña. Por tanto, ¿para qué estamos aquí hoy? ¿Para hacer una lista de acontecimientos y el orden y asustarnos y decir, Señor? No, para cambiar nuestra manera de vivir. Dile al que está a tu lado, para que no te pierdas el acontecimiento, porque te lo puedes perder por pequeños comportamientos tan tontos que ni siquiera pudieras pensar que eso te hizo perder el acontecimiento. Pero Pablo, que lo sabía, nos dijo en Romanos capítulo 13, el maravilloso Romanos capítulo 13, versículo 11, dice, y esto, conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues todas las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Las armas de la luz son descritas por el apóstol Pablo, y para eso tú tienes en Facebook una predicación que se llama así, las armas de la luz, que son capaces de vencer 3 grupos de ataques que quieren separarnos de ser iglesia gloriosa. El primer ataque es las glotonerías y las borracheras, y en ella está encerrado todo lo mundano que venga a nuestra vida, sea trago, sea droga, sea mundo, en cualquiera de sus manifestaciones, porque la Biblia dice que los glotones, que es cualquier exceso, no solamente de comida, nosotros hemos llevado la glotonería solamente a la comida, pero cualquier exceso
es glotonería, el exceso de pereza es glotonería, pero se nos describe otro exceso que es la borrachera y dice, ellos no heredarán el reino de los cielos. Después viene otra lista, lujurias y lascivias, hablando de los pecados sexuales, y después viene otra lista que es contiendas y envidias. Y tal vez quisiera detenerme en esto porque la Biblia dice que los problemas que podamos tener en la iglesia es lo que dice 1 Corintios 3. ¿Usted me dice que es maduro? ¿De verdad usted me dice que es maduro y hay en usted contiendas? ¿Y hay en usted discusiones? No me diga que es maduro si no es capaz de soslayar y sobrellevar el carácter de otra persona. Entonces el Señor mide la madurez por nuestra medida de no trabajar. ¿Quién se imaginó que los que contienden y los envidiosos no estarán en el reino de los cielos? Y fíjate que en esa cabemos todos, ¿cierto? Tal vez digas, glotonerías y borracheras no hay en mi vida, lujurias y lascivias no hay en mi vida, pero creo que contiendas y envidias. Y el verso 14 dice, y si no os vestíos del Señor Jesucristo y complaces los deseos de la carne, no heredarás el reino de los cielos. Efesios 5 va a decir, no provea para la carne, repréndala. Así que cuando el Señor nos invita hoy, iglesia, y ya casi llega el momento del acontecimiento, a que dejemos de pecar, a que dejemos esos comportamientos que tal vez a otra persona, porque soslayamos palabras como, ay, todo el mundo son así, yo solo grito pero otros toman. Sí, tal vez a él el Señor no le haya cortado porque tome a su debido tiempo sucederá. Tal vez a él que menosprecia las cosas del Señor, que dice, no, yo primero tengo que estudiar, yo primero tengo que trabajar, yo primero tengo que hacer esto. Y realmente, pues a esas personas el trato es diferente, ¿cierto? Porque el Señor siempre dice, si yo no te importo, si no te gusta estar en mis caminos, ¿para qué quieres pasar conmigo toda la eternidad? Si esto es lo que hay, esto es lo que vas a hacer en el cielo. Entonces, si no te gusta en la tierra, ¿para qué te llevo al cielo a seguir haciendo lo mismo? Entonces, muchas personas se perderán el rapto por eso. Así que, ¿qué es lo que dice literalmente? Contenga sus deseos, aprenda a controlarse y compórtese de tal manera que si la trompeta suena hoy, usted se pueda ir con el Señor. Eso es lo que dice Romanos, que le demos a Dios nuestro mejor. 1 Corintios 6:14 dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros los levantará con su poder. Así que, y 1 Corintios 2:11 dice, la primera, la que acabo de leer, es 6:14 y la que voy a leer ahora es 10:11 y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos llegado al fin del siglo. Entonces, cuando el Señor dice que hubo personas que les pasaron cosas, les acontecieron como un ejemplo para nosotros. ¿Para qué es el testimonio de alguien? Para que no te pase a ti. Para eso es. Y cuando ves a alguien gritando, cuando ves a alguien que nos saluda, que su descortesía es tal que lo último que tiene es educación, luego con tanta pena, porque hay muchas personas que tienen formación académica y formación intelectual, pero educación no. Y cuando escuchas cómo se saludan los jóvenes universitarios, tú dices, parece que no hubiesen pasado por una universidad, parece que no hubiesen pasado por un colegio. Hola perro, no sé qué, gay. Todo el tiempo la juventud se dice una a la otra una grosería. Y uno se aterra porque simplemente dice, aquí fuimos a la universidad, esa plática se perdió, pero tal vez fui a que me dieran una formación académica, pero la formación espiritual me la da Dios y me la regala el tesoro precioso del sentido común. El sentido común me dice, ¿cómo no voy a saludar a aquel por el cual murió Cristo? ¿Cómo voy a mirar mal a aquella persona que volvió a temor y tiene el riesgo de que si la trompeta suena hoy no herede el reino de los cielos, porque los borrachos no heredan el reino de los cielos? Tengo derecho de mirar mal. Hace poco un entrevistado del pastor Andrés decía, y yo estaba acá en su iglesia, ya llevaba 3 años y yo todavía consumía marihuana, y el pastor le dijo, ¿cómo se le ocurre decirlo al aire? Pero es que el Señor dijo, pero un día Dios lo usó a usted y fue libre, pero no sabemos cuánto tiempo tomemos en estar libres, estando dentro de los caminos del Señor. Ojalá no te tardes toda la vida, porque podíamos perdernos el acontecimiento. Así que hoy, y quiero cerrar con esto, la Biblia dice, 1 Corintios 16:22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, Maranat.
Cuando buscas la palabra Maranata en todas las escrituras, solo está aquí y como traducción del Señor viene. Y dice fuertemente el que no ama al Señor Jesucristo. Y muchas personas han malentendido los amores porque dicen, yo sí amo al Señor Jesucristo. Pero si no amas a las criaturas del Señor Jesucristo, es como si no amaras al Señor Jesucristo. Jesús dijo a sus discípulos, el que ha hecho algo con estos pequeñitos míos, conmigo lo ha hecho. El que le da un vaso de agua a uno de mis pequeñitos, el que visita en la cárcel, el que ayuda a uno de mis pequeñitos, pero también dijo, y trajo a unos niños a su lado, el que sea tropiezo para uno de mis pequeñitos, el tal mejor se pone una piedra de molino en el cuello y se echa al agua, porque le va menos que lo que yo le haré por ser tropiezo para mis pequeñitos. Primera de Timoteo 6:14 dice, te encomiendo que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición del Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo se nos pide ser correctos? ¿Hasta cuándo se nos pide estar bien con Dios? Hasta que el Señor aparezca en las nubes. Todos y cada uno de los días de nuestra vida. Mientras aguardamos la espera, mientras esperamos que el Señor venga, mientras esperamos que la trompeta suene, el Señor espera que nos comportemos de una manera especial. Segunda de Corintios 5:8-10 dice, ¿por qué razón? Y segunda de Corintios dice en el verso 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes al Señor. Me gustaría ya haberme ido, dice Pablo. Por tanto, para ti y para mi iglesia, procuremos, ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Así que el arrebatamiento es también defensivo y preparativo. Defensivo porque nos librará del fiero juicio final, donde se van a presentar las personas que no han aceptado a Cristo como Salvador. Y preparativo porque nos prepara para el tribunal de Cristo. Así que el Señor dice que hay una forma de prepararnos para el tribunal de Cristo y es agradando al Señor en todo. Dile al que está a tu lado, al Señor no le agrada que seas descortés con su pueblo, porque es la niña de sus ojos. Al Señor no le agrada que seas descortés con sus padres. Al Señor no le agrada que se hagan cosas que nos impidan. El tribunal de Cristo, y estaremos hablando de él en una próxima entrega de Conciencia Maranata, es el lugar donde nos vamos a presentar delante del Señor Jesucristo. Por la gracia de nuestro Salvador, a usted y a mí no nos toca presentarnos delante del Padre, porque es dura cosa. Pero nos toca presentarnos delante del Señor Jesucristo bajo otros parámetros y otras condiciones para premio. Recuerdo a las abuelas diciendo cuando me convertí, tendrás muchas perlas en tu corona, tendrás vestidos, tendrás esto, porque en el tribunal de Cristo se producirá la premiación. Así que el rapto de la iglesia es para los que durmieron y para los redimidos. El rapto de la iglesia es nuestra posibilidad de ser defendidos del juicio final y la preparación para presentarnos en santidad delante del tribunal de Cristo y poder pararnos y mirar cara a cara a nuestro Salvador y decirle, siervo inútiles somos, porque lo que nos tocaba hacer ya lo hicimos. Así que mis amados, le aclaro a la iglesia, no estamos aquí con Conciencia Maranata para decirte, porque no nos corresponde a nosotros la asignación del cielo, ¿quién entrará? Estamos aquí para, como Dios le dijo al apóstol Timoteo en la boca de Pablo, para corregir lo deficiente, para que nuestras deficiencias no nos separen de ser iglesia gloriosa. Pero soy responsable. Yo siempre creí que la iglesia triunfante, que es la iglesia que se queda del rapto, pero al sufrir la gran tribulación entra al cielo, yo lo creía así. En realidad todavía no tengo una claridad doctrinal sobre eso, pero soy responsable y le digo lo que ahora predica el pastor Alducin. El pastor Alducin dice que para ti y para mí, iglesia del Señor, la única oportunidad de salvación es el rapto de la iglesia. Que quien se quede del rapto de la iglesia no hará parte de la iglesia triunfante. Él dice que la iglesia triunfante son los 144,000 y los israelitas que se conviertan a la predicación de Moisés, Elías, y todos los no israelitas que también se conviertan, porque obviamente Moisés y Elías no le van a predicar solo a los judíos, sino a los que estén frente a ellos.
Así que si eso fuese cierto, y no lo afirmo ni lo niego, lo estudiaré un poco más porque no me gusta afirmar sino lo que he entendido. Nuestra única oportunidad es hoy y es ahora, de corregir lo deficiente, de corregir lo que realmente le hemos dicho al Señor que vamos a corregir. Ayer le decía a un amigo que estábamos charlando cuando estaba en 10º, y te lo he contado muchas veces, pero me recuerda a algunas personas de las congregaciones. Había un libro que se llamaba Español sin Fronteras. Solo los grandecitos acá lo conocen, los jóvenes no lo conocen. Y en una de sus imágenes había una gente, un noviecito, que le decía a su novia: por ti cruzo los océanos, por ti subo la montaña más alta, me enfrento a las fieras y a los leones, que me maten por ti. Entonces la niña le dijo: ven hoy a recogerme. Y dijo: no, es que está lloviendo. Y siempre pienso en eso, ¿cierto? Pastora, ¿cuándo me va a poner a servir? ¿De verdad, hermano? ¿Cree que el servicio es algo que lo damos mi esposo y yo? ¿De verdad, amado? Pastor, es que esto, pastor, lo otro. Tu vida en Cristo te la das tú. El mal trabajador le dice a uno: son las herramientas que están mal afiladas, es esta escoba que está sin... Y siempre te va a decir que es otra cosa. El honesto, el transparente, no se vara, porque un líder nunca se vara. Y el honesto dice: soy yo.